Yo lo voy a leer y ustedes me siguen mentalmente. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gigal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo nuevamente: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová, nuevamente dijo, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, verso 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Padre celestial, te bendecimos, Señor. Gracias te damos una vez más por la oportunidad que nos das, poder deleitarnos, Señor, y disfrutar y alimentar nuestra alma con tu preciosa palabra, Señor. Bendícenos a través de ella. Obra en nuestro ser, nuestro corazón en esta hora. Seas tú fluyendo en medio nuestro y hablándonos, Señor, conforme a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una alabanza a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento. Aleluya. Bueno, hay una pregunta: ¿por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? La respuesta la encontramos allá en el libro de los Hechos. El texto dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Amén. Entonces, el Espíritu Santo trae consigo él es la causa, y viene un efecto, y es la predicación del Evangelio. Me seréis testigos. Amén. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es razonable. El Espíritu Santo no es solamente para uno tener un momento donde uno sienta algo bonito, no es solamente para hablar en nuevas lenguas y tener esa gloriosa experiencia. Claro que se siente algo especial y claro que es una hermosa experiencia, pero es para algo más. Amén. Es para vivir la vida misma, pero el Espíritu Santo es poder de Dios. Amén. Para la salvación. Y la nuestra y la de también de muchas personas que puedan oír el Evangelio y escuchar una palabra que viene a sus oídos con autoridad, con denuedo. Amén. Y vemos entonces aquí a Eliseo. Era siervo, ayudante
del profeta Elías. Y vemos que es probada su perseverancia, porque en constantes ocasiones el profeta le dijo: quédate aquí porque Jehová me ha dicho que me vaya a. Y él también, en esas constantes peticiones de quedarse, su respuesta era: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Es decir, que estaba siendo probada la perseverancia, el tesón de Eliseo, porque había algo especial, pero tenía él que pasar de alguna manera, pasar esa prueba. Así que el Espíritu Santo, amados hermanos, cuando nosotros lo recibimos, el Espíritu Santo, tenemos que valorarlo y tenemos que apreciarlo. Y muchas veces no se recibe el Espíritu Santo porque Dios nos está probando también. Está probando nuestra perseverancia, está probando nuestra constancia, está probando también nuestra fe, está siendo probada. Y nosotros no podemos decaer porque no hayamos recibido el Espíritu Santo. Es que yo me bauticé y llevo tanto tiempo y no lo he recibido. Entonces ya como que, y hay gente que ha pensado en no volver a la iglesia porque no ha recibido el Espíritu Santo. Pero uno tiene que, es más, al contrario, buscar, y como dijo Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Es decir, yo esto no lo voy a dejar porque es una promesa y yo sé que voy a perseverar y con seguridad que lo voy a recibir. Necesitamos recibir el Espíritu Santo. Y aquí encontramos entonces el camino, amén. Es un camino que recorrieron. Elías, el profeta Elías, iba a ser alzado, Dios se lo iba a llevar, porque vemos que viene un torbellino y unos ángeles acompañan, porque dice: Padre mío, carros de fuego, ¿verdad? Y su gente de a caballo. Como viene un torbellino y ve la visión como unos carros de fuego, o probablemente sea una expresión solamente, pero lo que sí es que Elías fue llevado vivo al cielo, amén. Así que está representando, es una representación del arrebatamiento. Y ahora entonces aquí vemos como esas etapas, y a mí me llama la atención porque da muchos detalles y habla de unos lugares. Y entonces nos dice que estaba en Gigal, pero que Dios le dijo: no se quede en Gigal, váyase a Betel. Y luego entonces están en Betel y ahora Dios le dice: no se quede en Betel, váyase a Jericó. Y cuando están en Jericó, entonces Dios le dice: no se quede en Jericó, váyase al Jordán. Amén. Y entonces si Dios se lo iba a llevar, ¿por qué Dios le hace realizar este recorrido y los diferentes lugares por donde tuvieron que pasar? Uno se pone a analizar la escritura cuando hay detalles allí, hay que analizarlos y ver qué es lo que nos quiere transmitir la palabra. Amén. Claro, la palabra es literal, es un suceso, quedó narrado, quedó escrito allí, pero la palabra tiene una aplicación para un momento específico en la vida de alguien en un momento específico. Amén. Así que este Gigal, cuando uno se pone a analizar, ellos estaban y ahora tienen que recorrer, y entonces están aquí en Gigal. ¿Y qué es Gigal? ¿Dónde la Biblia nos habla de Gigal? Bueno, Gigal es un lugar por donde pasó Josué. Y Josué fue el que le puso el nombre Gigal, amén. Bueno, él hizo algo allí y por eso Dios le puso el nombre Gigal. Gigal significa oprobio y lo encontramos allá en el libro de Josué, en el capítulo 5, el versículo 9. Cuando ellos vienen atravesando
vienen de Egipto, de estos 450 años de estar ellos en la esclavitud de Egipto. Ahora ellos salen de Egipto y vienen y atraviesan el desierto 40 años después ya de haber salido de Egipto. Entonces Dios le da la orden a Josué y le dice que circuncide al pueblo, que circuncide, porque desde que salieron de Egipto hacía 40 años había habido una circuncisión, pero ahora esta generación que ha nacido en el desierto no había sido circuncidada, habían pasado ya 40 años y entonces Dios le da la orden a Josué y Josué circuncida. Amén. Y entonces el texto dice: Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Gilgal significa oprobio. Amén. Entonces el oprobio es quitar, cuando quita el prepucio de la carne, está hablando como de la inmundicia de la carne y está hablando de un nuevo comienzo. Gloria al Señor. Así que la palabra del Señor nos está mostrando allá en el libro de Romanos, en el capítulo 2, el versículo 28 y 29, donde en el libro de Romanos, lo pueden poner por favor, donde dice que no es judío el que es circuncidado, ¿verdad?, exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. El siguiente verso dice que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. A nosotros Dios nos ha circuncidado, pero no en la carne sino en el corazón. Amén. Y ahora cuando esto nos está hablando de cuando uno llega y empieza a caminar de la mano del Señor, y cuando uno se entrega a Dios, y ahora entonces Dios pone sus leyes en nuestros corazones, y el deseo de obedecerle, el deseo de seguirle, el deseo de buscarle, y entonces toma uno decisiones, toma la decisión: Señor, perdóneme, Señor, límpieme, Señor, de mi pasado. Y entonces toma la decisión de seguir al Señor y se bautiza la persona. Y queda atrás el pasado de esclavitud, donde se le servía al enemigo, donde éramos esclavos del pecado, obedeciendo a los deseos de la carne, a las pasiones, y como sujeto a todo ello, y como que ese tiempo de tinieblas en nuestra mente y de oscuridad, donde andábamos obedeciendo a esos deseos y esa mala manera de vivir, inconscientes del pecado en el que estábamos. Pero allá Dios nos abre la mente, nos ilumina el corazón, y ahora entonces tomamos la decisión de seguir a Dios, y se inicia ahora un nuevo comienzo en nuestra vida. Pero claro, de ahí en adelante hay que seguir. Hay personas que se les ve deseosos, y yo he visto personas y he tenido esa experiencia. Recuerdo un joven que fue a la iglesia, y él, en poco tiempo del avance de él, eso era notorio. Y el pastor: yo quiero recibir la enseñanza, quiero aprender, quiero recibir la doctrina. Y recibió la doctrina, recibió la enseñanza. Y yo en mi interior yo decía: este joven va muy rápido, está avanzando, y me da cierta desconfianza, porque a veces es como una apariencia. Pero como lo veía que avanzaba, yo no pude decirle que no lo bautizaba. Yo lo voy a bautizar, pero tienes que perseverar, porque aquí no se termina todo.
no es bautizarse y ya está, hay que perseverar. Y sí lo bauticé, pero al poco tiempo dejó de asistir a la iglesia y se fue enfriando y finalmente iba por ahí de vez en cuando ya, cuando antes venía con su traje, con su corbata, venía y ahí quebrantado lo veían en el altar, ahí motivado y en la oración siempre estaba, pero de un momento a otro como que todo eso era como una espuma que desapareció en un momento. Entonces se quedó ahí en Gigal. Tenía que haber seguido avanzando, porque es que esto no es solamente decir, bueno, el día que cuando me case, ahí ya hasta ahí será la meta final. No, hay que seguir trabajando en ese matrimonio. Y cuando uno se casa con el Señor, bueno, ya me bauticé y ya llegué. Y esa es la meta, no, de ahí es donde recién se está empezando a vivir la vida cristiana. Y ahí hay un largo camino que nos resta y es un camino de perseverancia. No hay que correr, pero no puede quedarse uno ahí ya. Y me quedo estático y no avanzo porque ya logré lo que quería. Entonces, aquí hay una prueba, porque Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha dicho que me vaya para Betel. Y entonces él dice, no, yo no me voy a quedar aquí. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y entonces él sigue aferrado, dice, yo tengo que seguir a donde va mi mentor. Yo tengo que seguir donde va el que me enseña, el que sabe. ¿Cómo me voy a quedar aquí? Me voy a estancar, me voy a quedar en la ignorancia. No, yo tengo que seguir a ver qué es lo que Dios va a hacer con este hombre. Tengo que vivir esa experiencia. Y no se suelta de Elías, lo sigue. Y entonces llegan allá al lugar llamado Betel. Han caminado la jornada y llegan allí a Betel. Y cuando está en Betel, también le dice que se quede. ¿Qué significa Betel? La casa de Dios, ¿verdad? La casa de Dios. Entonces Betel lo encontramos allá en el libro del Génesis, en el capítulo 28, verso 17, y encontramos allá que ese lugar anteriormente se llamaba Luz, pero hay uno de los patriarcas, aquel llamado Jacob. Jacob va huyendo de su hermano Esaú, y en esa noche, en esa huida, llega a ese paraje, y él muy cansado, coge una piedra y se acuesta allí a dormir y coge esa piedra como una cabeza, como una almohada, y entonces se queda dormido y tiene una visión de ángeles que subían y bajaban, descendían y ascendían por una escalera, y él entonces se despierta asustado y dice, ciertamente este lugar es casa de Dios, amén. Cuán terrible es, dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó el aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel, amén. Y nuestra iglesia, amén, esta iglesia es Betel, es casa de Dios, es puerta del cielo, amén, gloria al Señor. Y la escalera es Jesucristo, amén. Esa escalera que vio Jacob, esa escalera es Jesucristo, donde los ángeles descienden y ascienden y cosas gloriosas suceden. Aleluya. Así que, amados hermanos, qué bendición estar en Betel, amén. Qué bendición hacer parte de la iglesia, y de eso se trata, de tener sentido de pertenencia. Amo la iglesia, vivo la iglesia, respiro iglesia, como iglesia, amén. Es decir, esa es mi comida, ese es mi alimento, amén. El estar, la comunión, el participar de los eventos, de las actividades, el darse uno, amén, el dar de lo que uno tiene, y no solamente dar lo que uno tiene, sino darse uno a la iglesia. Eso hace parte de la vida cristiana, amén. Amar la iglesia y estar en todo lo que es la iglesia, en todo donde esté la iglesia, ahí debo de estar yo. Y ahora entonces
Elías le dice a Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha dicho que me vaya a Jericó. Y él dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Así que él dice, está bien estar en ese nivel. Ya no solamente en bautizarme, sino de perseverar y hacer parte de la iglesia y tener allí esa estabilidad, donde allí me alimentan, donde allí me enseñan, donde allí me corrigen, donde allí me exhortan. Allí la iglesia, en el culto estoy, y los días que puedo, ahí estoy en la iglesia. Porque el que se quedó en Gigal solamente se quedó allí bautizado y ya le da igual si va o no va a la iglesia. Pero el que se va a Betel, ese sí va a la iglesia y ama la iglesia y hace parte. Su iglesia ya no está allá afuera, su iglesia ya está aquí adentro. Amén. Pero en el caso de Eliseo, él dijo, yo no me voy a quedar solamente en el nivel de iglesia. Yo tengo que seguir avanzando y no nos podemos quedar solamente allí porque algo más hay. Amén. Siempre habrá algo más. Siempre habrá, no puede decir uno, bueno, ya llegué aquí, ya toqué techo. Siempre hay cosas gloriosas que experimentar en los caminos de Dios. Y entonces no solamente nos podemos conformar con el culto, no nos podemos conformar solamente con el participar o con el ofrendar o con el servir. Hay algo más. Y entonces aquí lo estamos descubriendo en este texto. Vea lo que dice la palabra del Señor, que él se va entonces de Betel y se va entonces a Jericó. Amén. ¿Qué significa Jericó en la Biblia? Amén. Bueno, Jericó, hay muchos pasajes donde nos habla de Jericó, pero cuando a mí alguien me dice Jericó, y yo lo relaciono con algo, y es con la conquista, con las murallas. Amén. Gloria al Señor. Cuando a mí me hablan de Jericó, sí, hay muchas cosas, pero al fin y al cabo, como que esa es la parte que sobresale en la Biblia. Una ciudad que dice la Escritura en el libro de Josué, en el capítulo 6, donde dice que era la ciudad que iba a conquistar el pueblo, la primera ciudad que el pueblo de Israel iba a conquistar cuando entraban a la tierra prometida, porque Dios les había dicho, esa tierra yo se la voy a dar, pero al fin y al cabo Dios se la da haciendo su parte, pero a ellos también les correspondía hacer la parte que Dios había estimado para ellos, y era que ellos tenían que convertirse en guerreros e ir a conquistar esa ciudad. Y entonces dice la Biblia que antes de entrar, de poder capturar, me hace ver a mí que Josué estaba como a la expectativa. ¿Cómo vamos a hacer? Dios le había dicho que él repartiría la tierra. Le había pedido que se esforzara y que fuera valiente, que no tema, que no desmaye, porque Dios estaría con él así como estuvo con Moisés. Y está entonces Josué, y dice la Biblia que él está ya viendo a la distancia la ciudad amurallada, doble muralla y unas murallas donde cabían 2 carros, tenía doble muralla, y en uno de esos muros cabían 2 carros, de esos carros con caballos. Y entonces estaba la ciudad, a causa del temor que tenían de ser invadidos por los israelitas, cerraron las puertas y no había nadie podía ni entrar ni nadie salía. Y Josué está allí observando, y se le aparece un varón, y él se acerca y le pregunta a ese varón, ¿tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Porque él lo ve y dice, este es un guerrero. Y entonces él coge su espada y va y se le acerca y le pregunta. Y entonces ese varón le responde, yo soy príncipe del ejército de Jehová.
Y dice la Biblia que Josué en ese momento dobló sus rodillas y cayó allí y se postró, porque le dijo: quita el calzado, porque el lugar que estás pisando santo es. Oiga, amados hermanos, ¿sabe qué veo yo allí? Yo allí veo un ejército de Israel allí, está atento a lo que diga su capitán Josué, pero también veo allá un ejército detrás de esas murallas, esperando en el momento en que tengan que entrar ya en combate. Pero veo un tercer ejército, es un ejército invisible, que porque sea invisible no significa que no esté. Ahí estaba el ejército de Jehová dispuesto a ayudarles a ellos a pelear la batalla, a darles la victoria. Gloria a Jesús, aleluya. Y entonces, amados hermanos, este Jericó me está hablando a mí de la conquista. Porque cuando usted y yo, amados hermanos, ya somos bautizados, cuando ya nosotros estamos en la iglesia, ahora hay que entrar en el tiempo de la santificación y necesitamos conquistar nuestra vida. Primeramente, nuestra vida para Dios. No vamos a conquistar, vamos a ganar el mundo, pero y nosotros estamos ahí medio andando torcidos. No, hay que enderezar lo torcido. Amén. Y entonces, claro, porque si vamos a ganar y mucha gente va y predica por allá y le predican a la gente y borrachos predicando. Amén. Y andan mal con Dios y van a la iglesia y no se afianzan bien y están por ahí predicándole a la gente. Está bien que se le predique a la gente y que la gente se salve, es necesario. Pero si yo voy a ayudar a que la gente se salve, yo tengo que al ser heraldo de la verdad, amén, entonces tengo que cuidarme de no ser eliminado yo, porque ¿qué saco con salvar a otros y yo ser eliminado? Así que entonces tengo que luchar por mi santificación. Y esto entonces no es la santificación, es un proceso, y es un proceso de estrategia, y la estrategia Dios te la da. Porque tú estás mirando, bueno, ¿y cómo voy a conquistar esta situación? ¿Cómo voy a conquistar esta debilidad? Porque la santificación, por eso le digo, es paulatina. No es que tú te acuestas pecador y al otro día te levantas siendo santo. No, tú estás en un proceso que va como la luz de la aurora, así dice la Escritura, de aumento en aumento, amén. Por eso la Biblia habla de que el que comenzó la buena obra es fiel en completarla. Y cuando dice comenzó y cuando dice completar, está hablando de que hay un proceso de crecimiento. Un proceso, entonces nosotros estamos en ese proceso y no podemos desanimarnos. Lo que tenemos que es identificar y Señor, saca lo que hay allá en mi corazón, lo que no conviene, lo que está mal, allá el orgullo, allá el carácter, tantas cosas que pueden haber en nosotros, el yo, el ego. Señor, saca lo que haya, las malas respuestas, Señor, tantas cosas que pueden haber allí que están ocultas que ni siquiera yo mismo me he dado cuenta. Y entonces, Señor, ayúdame porque yo quiero cada día santificarme más. No quiero ofenderte, Señor, quiero que mis vestidos cada día estén más limpios y que llegue un momento donde mis vestidos resplandezcan delante de ti. Gloria al Señor Jesucristo. Así que esa santificación empieza allí, es conquistar. Necesitamos conquistar, no podemos quedarnos solamente en el culto, no solamente quedarnos escuchando y yendo a recibir la palabra, porque la Escritura dice que no solamente no es bienaventurado el que escucha la palabra, es bienaventurado el que la pone por obra. Necesitamos poner por obra la palabra y buscar cada día más y más acercarnos a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, más vamos siendo semejantes a Él. Cuando nosotros, como dijo alguien, el que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Pues si tú andas con Dios, entonces cada día tu carácter va a ser más como Él. Vas a adquirir su visión,
vas a adquirir su forma de sentir, su forma de ver las cosas, su amor, más se va llenando uno de Dios. Y cuando uno va llenando de Dios, entonces es fácil ir dejando cosas que son un lastre, y como dice la Escritura, que nosotros tenemos que despojarnos del peso del pecado que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante, y analizar y ver dónde está el fallo. Y Señor, ayúdame, porque quiero conquistar mi vida para ti. Antes que ir a conquistar otros, Señor, yo necesito es que mi alma te pertenezca a ti, Señor, íntegramente. Y ahora entonces están allí en Jericó, y el profeta Elías le dice: quédate aquí, porque Dios me ha dicho que vaya al Jordán. Pero Eliseo le contesta: vive Jehová. Una vez más, él sigue y se aferra y sigue perseverando. Y por eso este camino, hermanos amados, es de perseverar. Este camino es de tener los ojos puestos allá en la meta nuestra, que es Jesucristo, el autor y consumador, amén, de la fe. Y nosotros estar siempre viendo es el final. Si quitamos la mirada de Jesús, entonces las circunstancias se van a convertir como en lo más relevante, y nos van a desanimar, nos van a distraer, porque cuando tú miras a Jesús, estás confiado y sabes que Él te va a ayudar, pero cuando miras las circunstancias, entonces te llenas de dudas y de temores. Así que hay que seguir adelante hacia donde nos va guiando nuestro mentor, nuestro Señor. Aquí encontramos a Eliseo, que él no quería quitar la mirada de Elías. Él sabía que Elías, Dios se lo iba a llevar, él ya lo sabía. A él se le acercaron, había allí escuelas de profetas, habían, se dice la Biblia, hijos de los profetas, pero sí se llamaban hijos de los profetas porque los profetas eran sus maestros, y estos sabían que Dios se iba a llevar a Elías, y se lo decían a Eliseo: mira, Dios se va a llevar a Elías. Y él decía: no me lo recuerden, eso yo ya lo sé. Y tenía tal vez ese dolor porque tantos años allí con Elías, todas las cosas como Dios lo había usado para su crecimiento espiritual, ese desarrollo que había tenido Eliseo, esas experiencias que había tenido con Dios a través de Elías. Y ahora entonces él no quiere ni pensar que Dios se lo va a llevar a Elías. Pero entonces aquí le dice: quédate aquí en Jericó, quédate que aquí ya estás bien, mira, ya estás andando y estás luchando por la santidad. Pero él dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y entonces se van y llegan al Jordán, y dice la palabra del Señor que Elías se quita su manto, toca las aguas y el río Jordán se abre y pasan los dos en seco. Y ahora este Jordán también tiene un significado. Cuando nos hablan del Jordán, bueno, tantas cosas que podemos pensar en el Jordán. Cuando Josué allí entró con los sacerdotes y entró el arca y pasaron también, pero también el Jordán me hace acordar a mí o me hace pensar en un hombre que estaba lleno de lepra, y este hombre fue al sacerdote, a donde Eliseo, y él, la respuesta para la sanidad de su lepra, porque él fue para que Eliseo le sanara, y él le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y entonces este hombre llamado Naamán, que estaba lleno de lepra, este hombre se molesta y se enfada. Y él dice: yo pensaba que el profeta iba a venir y me iba a venir a mi encuentro y que me iba a poner las manos y que iba a orar. Pero me dice que es que vaya a un río y
y que me meta 7 veces. Pero ¿cómo me voy a ir a meter a ese río? ¿Acaso es que allá en Siria, allá tengo 2 ríos y los nombra, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los ríos? Alfafar. Sí, lo tenemos aquí. Dice la palabra. Gloria al Señor. Dice Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y dice la Biblia que se volvió enojado. Entonces aquí nos está hablando de humillación. Él tenía que sumergirse allá en ese río. Tenía que aceptar, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Entonces, si Dios me dice que es por acá, por la derecha, ¿por qué yo tengo que irme por la izquierda? Y si Dios, hay cosas que Dios me está pidiendo y que la persona puede decir, pero Dios, ¿por qué me pide eso? Eso no es como tan necesario. ¿Por qué la Biblia dice que no unáis en yugo desigual? ¿Acaso qué problema tiene uno en unirse en yugo desigual? ¿Acaso qué problema tiene uno en encontrar una persona? Porque al fin y al cabo lo que prevalece ahí es el amor. No, si Dios dice algo, cargado está de razones. No es porque Dios sea egoísta. Así que cuando el Señor nos pide que nos humillemos, entonces nosotros debemos de humillarnos. Dios quiere que nos humillemos en su presencia. Amén. Humillarnos en su presencia. Porque cuanto nosotros más nos humillamos delante de Dios, cuanto más profundo sea el quebrantamiento, mayor será el avivamiento. Y encontramos también que en el Jordán, la Biblia nos habla de que Jesús descendió allá donde estaba Juan el Bautista en el Jordán y estaba bautizando y fue a donde Juan el Bautista para ser bautizado. Amén. Y dice la Biblia que cuando el Señor Jesús fue bautizado, en ese momento vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Así que allí hay una unción. Amén. Jesucristo dijo: el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, y da una lista de oficios: de predicar a los pobres, dar libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Gloria al Señor Jesucristo. Predicar el año de salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Así que el pasar por el Jordán me está hablando a mí de entrar en el Espíritu. Y nosotros entonces, amados hermanos, vamos en esas etapas, vamos caminando ese camino, la ruta que Dios nos va trazando, y no podemos conformarnos en el lugar donde nosotros estamos. No podemos conformarnos con la vida espiritual por muy robusta. Puede ser que tú estés muy bien espiritualmente, pero aunque estemos muy bien espiritualmente, no podemos conformarnos, porque siempre habrá más de Dios, siempre habrá más posibilidades con Dios. Y entonces aquí nos está hablando de ser llenos del Espíritu Santo, amén, de sumergirnos allá en el río del Espíritu. Y cuando nosotros estamos caminando con Dios es una promesa, el recibir el Espíritu Santo está prometido, es cuestión solamente de recibirlo, como por allá un joven que llamó al pastor y le dijo: pastor, me estoy muriendo y no he recibido el Espíritu Santo. Y el pastor le dijo: hijo, voy a orar por ti y tú recibe el Espíritu Santo, porque es cuestión de que lo recibas. Y oró el pastor por él y no lo recibió en ese momento,
Pero los papás esa noche lo escucharon. Él estaba con una enfermedad terminal y no se sanó de esa enfermedad. El pastor oró por él, la gente oró por él y no se sanó. Y él decía, yo no he recibido el Espíritu Santo. Y entonces los papás a la medianoche escucharon allá un ruido allá en la habitación, y cuando abrieron la puerta, el joven estaba hablando en nuevas lenguas y le decía a los papás que adiós, y se despidió y murió en ese momento hablando en nuevas lenguas. Pero me llama la atención es de que es realmente esa palabra, recíbelo. El Espíritu Santo está dado, es para nosotros, es cuestión de recibirlo. Claro que nosotros tenemos que, como dice la palabra del Señor, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y si nosotros tenemos sed de recibir el Espíritu Santo, lo vamos a recibir. Pero si no hay sed, entonces no lo vamos a recibir. Y yo recuerdo cuando yo recibí el Espíritu Santo, iba conduciendo, iba orando, y en el momento en que estaba orando le dije, Señor, quita de mí lo que me impida, y le iba a decir, quita de mí lo que me impida hablar, servirte, y le dije, Señor, quita de mí lo que me impida hablar en otras lenguas. Y en ese momento sentí como la presencia de Dios me tomó desde la coronilla y me pasó por todo el cuerpo. Sentí ese fuego abrasador y empecé a hablar en nuevas lenguas, y todo el día estuve hablando en lenguas. Hasta llamé a mi esposa y no le podía ni contar porque andaba todo el día hablando en lenguas. Y ahora entonces, cuando yo me puse a analizar, yo dije, las otras veces tenía sed de Dios, pero el día que recibí el Espíritu Santo, ese día tenía verdadera sed. Y entonces, como el Señor dijo, el que tenga sed, si usted tiene sed de Dios, usted va a recibir el Espíritu Santo. Y por eso es que se necesita que usted esté muy consciente de no conformarse en ninguno de esas etapas en la vida cristiana donde usted esté. Si está en Gigal, no se conforme en Gigal con solamente haberse bautizado. No se conforme en estar en Betel, porque no, que ya estoy en la iglesia, ya hago parte de la membresía, ahí está mi nombre, y entonces yo ya aquí ya estoy bien y me conformo solamente con ir al culto y cantar unos cánticos y ofrendar también. No nos podemos conformar, tenemos que seguir avanzando. Y ahora entonces hay que entrar no solamente y quedarse allí en Jericó, sino seguir también avanzando en Jericó, en el camino de la santidad. Cada día tenemos que ir perfeccionándonos, porque la Escritura nos dice, el que es santo, santifíquese más todavía. No, es que yo ya alcancé un grado de santidad donde ya no puedo más. Pero eso sería la perfección absoluta, y esa no lo vamos a alcanzar hasta que no estemos allá en la presencia del Señor, cuando Él venga y nos perfeccione totalmente. En estos momentos todavía hay que seguir luchando cada día, ir conquistando más y más de nuestro ser para Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y no quedarnos entonces solamente ahí no, es que yo estoy bien ya con el Señor, yo me guardo para Dios, yo le digo no al pecado, yo sé, tengo el dominio propio y ya me conozco, y entonces yo me guardo para Dios, entonces me quedo ahí. No, de ahí en adelante hay que decir, yo quiero más. Y entonces ahí está el río del Espíritu, y entrar en ese Jordán, amén, y sumergirnos y mantener nosotros allá, no con el río aquí en la pantorrilla, aquí en los tobillos. No, el Señor dice, métase un poco más. Y entonces cuando el profeta dice que estaban en la orilla del río, y el Señor le dice, métase, entonces dice que ya el agua le daba en la cintura. Y cuando estaba en la cintura, el Señor le dijo, métase otro poco. Y cuando se mete, dice que le daba el agua en los hombros. Y el Señor le dice, métase otro poco más. Y dice que ya llegó un momento donde no podía caminar, sino que le tocó que seguir atravesando el río a nado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él le dice, métase más. No, aquí estoy bien. No, pero puedes meterte un poco más. Sigue más a lo más profundo. Y cuando llega el momento donde ya te zambulles y nadas allá en el río del Espíritu de Dios, y estás allá en una comunión con el Señor, y estás gozoso, y sabes dar la respuesta, y sabes dar la dirección, y sabes la orientación, y
Dios te guía a toda verdad y tienes una comunión, una intimidad con el Espíritu Santo y reconoces lo malo y te guardas para Dios y amas las cosas de Dios y amas las almas y quieres servirle y rebosas de gozo y rebosas de paz y rebosas de amor, aleluya, porque estás allá sumergido en las aguas del Espíritu. Gloria al Señor Jesucristo. Pero entonces aquí hay algo que me llama la atención, y es que cuando ya pasan el Jordán, ahora entonces el profeta Elías le dice a Eliseo: pídeme lo que quieras y te será dado, te será hecho. Y entonces Eliseo, yo no sé Elías qué pensaba lo que iba a pedir Eliseo, porque Eliseo pide: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Difícil cosa difícil has pedido. Si tú me ves cuando yo sea arrebatado, te será hecho, y si no, no. Es decir, no pierdas de vista, porque el Señor tiene más cosas para ti. No, que yo ya recibí el Espíritu Santo, yo ya vivo una vida ya de comunión con el Señor, soy de los que oran a la madrugada, al mediodía, de los que hablan lenguas, pero y hay algo más, amados hermanos, hay algo más. Esa palabra espíritu, allí, cuando Él dice quiero una doble porción de tu espíritu, esa palabra está con E minúscula. No está con E mayúscula, porque cuando es con E mayúscula es una doble porción del Espíritu Santo. Pero cuando es una E minúscula es una doble porción del espíritu de Elías. Amén. Es decir, el espíritu humano. No es que él va a tener el espíritu de Elías, sino que él va a tener el doble de lo que tenía Elías. Eliseo no está pidiendo: yo quiero el doble de tu fama. Yo no quiero el doble de tus años de ministerio. Yo no quiero el doble de milagros que tú has hecho. No, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Amén. El espíritu nuestro es nuestra capacidad para ver las cosas del Espíritu de Dios. Ve, amados hermanos, usted y yo tenemos los 5 sentidos: el tacto, la vista, el ojo, el olfato, la visión, el olfato, el oído, en fin. Entonces, ahí están los 5 sentidos, y estos sentidos nos ayudan para nosotros estar conscientes de las cosas naturales. Si yo cierro los ojos, no estoy consciente de que ustedes están acá, no los estoy viendo. Bueno, estaré consciente porque los escucho. Pero si yo no veo algo, no, es que yo no veo este pocillo que está aquí, yo no lo veo. Pero el hecho de que yo no lo vea no significa que no exista, que no esté ahí. Entonces, si mi espíritu revive, el Señor hace que mi espíritu viva, amén. Y cuando mi espíritu vive, ahora estoy consciente de la existencia de Dios. Antes andaba ciego, no percibía las cosas de Dios, pero por muy ciego que estuviera, no significa que Dios no existiera. Siempre Dios ha estado ahí. Lo que pasa es que no lo percibíamos, pero ahora lo podemos percibir y estamos conscientes de que Dios está ahí. Es más, para poder relacionarnos con Dios, yo no me puedo relacionar con Dios a través de mi carne, ni siquiera de mi alma. Solamente me puedo relacionar con Dios, entrar en contacto con Dios, es a través de mi espíritu. Mi espíritu me hace estar, mi alma me hace estar consciente de mí mismo. Los sentidos me hacen estar conscientes de las cosas naturales, pero mi espíritu me hace estar consciente de la presencia de Dios. Y entonces cuando Él está diciendo, yo quiero una doble porción de tu espíritu, lo que está diciendo es, yo quiero más de Dios, más capacidad. Ve, amados hermanos, Dios llenó unas vasijas de aceite. Y dice la Biblia que el aceite es tipo del Espíritu Santo. Y entonces cuando le traían vasijas allá a esa mujer que estaba llenando las vasijas, yo me pongo a pensar
esas vasijas eran diferentes la una de la otra. Ella dijo, el profeta le dijo: ve y pide vasijas a tus vecinos, vacías y no pocas. Y ella trae vasijas, y me imagino que habían vasijas de diferentes tamaños. Y a la vasija pequeña le ponía y llenaba de aceite y la ponía, y a la vasija grande también la llenaba de aceite. Y habían vasijas grandes. Eso significa con más capacidad de retener aceite. Cuando se acabaron las vasijas, cesó el aceite, se acabó el aceite. Mientras que hubieron vasijas, hubo aceite. Ninguna de las vasijas se quedó a la mitad, todas se llenaron, todas las vasijas fueron llenas. Y las vasijas de mayor capacidad, mayor aceite tenían. Y si yo le digo: Señor, yo quiero más capacidad, entonces más Espíritu Santo voy a tener. Ve, amado hermano, Gigal, Betel, Jericó y el Jordán, para Eliseo era un reto. Porque Eliseo estaba pensando, dijo: yo no me puedo quedar aquí. Ahora yo voy a ser el profeta de todo este territorio. Y yo no tengo capacidad para enfrentar las situaciones que se van a presentar. El profeta Elías deja el listón alto y él se ve pequeño. Él dice: yo no puedo. Yo necesito una doble porción de lo que él tiene para por lo menos igualar y estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que esa debe ser una preocupación de nosotros. Señor, yo necesito estar a la altura del tiempo donde yo estoy, de la etapa que estoy viviendo. Necesito estar a la altura. Que tú, Señor, puedas cumplir tus propósitos conmigo. Que si tú quieres salvar a alguien, que si tú quieres obrar en alguien, que si tú quieres hacer algo, y como cantamos y lo decimos: Señor, usa mi vida. Y a veces le hemos dicho al Señor, y yo creo que tú se lo has dicho a Dios: Señor, quiero que me uses para hablar de tu amor. Cuando alguien necesite de ti, úsame, le decimos a Dios. Pero entonces tenemos que decirle hoy a Dios: Señor, yo necesito estar a la altura de la necesidad. Alguien te necesita, Señor, y yo no tengo la capacidad. Por favor, Señor, dame una doble porción de lo que hasta ahora he recibido, de lo que tengo, mi espíritu, Señor. Necesito que mi espíritu se amplíe para recibir más de ti. Yo le invito a estar en sus pies. Aleluya. Ve, amados hermanos, la Biblia me habla a mí de espíritu. Espíritu es actitud. Y entonces me dice allá la escritura que hubieron unos hombres que fueron como espías a reconocer la tierra que Dios les iba a dar. Y fueron 12 espías. Cuando regresaron, ellos estuvieron allí 40 días recorriendo la tierra y necesitaban traer un informe de la tierra que iban a conquistar. Y dice la palabra del Señor que vinieron los 12. Todos trajeron un buen reporte de la tierra. Todos dijeron: de verdad que esta es una tierra que fluye leche y miel. Es decir, una tierra de abundancia, de pastos. Cuando habla de leche, pastos, miel, abejas. Es decir, flora, fauna. Había abundancia. Sí, la tierra es buena. Pero entonces 10 dijeron: hay un problema, y es que nosotros allá no la podemos conquistar porque allá hay gigantes y nos van a comer como pan. Pero dice la Biblia que Dios se agradó de 2 de ellos,
uno llamado Josué y el otro llamado Caleb. Y Dios dice: en ellos encontré un espíritu diferente. Está hablando de actitud, está hablando de capacidad, está hablando aquí de la forma de percibir las cosas de Dios. Ellos tienen un espíritu diferente. Y me habla la escritura también de 3 jóvenes que llegaron allá deportados. Los sacaron, los arrancaron de su tierra y los llevaron a Babilonia. Y cuando ellos estaban allá en Babilonia, ellos tomaron, dice la Biblia, liderados por Daniel, la decisión la tomaron de no contaminarse. Y ahí estaban estos jóvenes. Y en esa decisión que ellos tomaron, Dios los respaldó. Dios hizo milagros a través de ellos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que hubieron unos hombres que les tuvieron envidia y querían que ellos fracasaran. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que ellos no fracasaron. ¿Sabe por qué? Dice: porque tenía, y habla de Daniel, Daniel tenía un espíritu superior. Entonces aquí me está hablando de Josué y Caleb, un espíritu diferente. David, un espíritu superior. Eliseo, una doble porción del espíritu, una doble capacidad. Yo quiero invitarle en esta noche, vamos a orar en el nombre de Jesús. El que tenga sed, venga a mí, beba. Y como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero invitarle a que usted venga y tenga una conversación con Él. No, que yo ya recibí el Espíritu Santo. No, amado hermano, es que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Hay muchas cosas que enfrentar. Hay gente que está en Gigal y tú tienes que ayudarla, porque tú ya no estás en Gigal, tú estás en el Jordán, sumergido en el Jordán. Pero hay gente que se nos está quedando en Gigal y hay que ir por ellos. No los podemos dejar allá. Y tú puedes ser ese instrumento que Dios necesita, pero tú tienes que estar revestido, lleno del Espíritu Santo. Que Dios te dé la unción, que Dios te dé la capacidad, la sabiduría, lo que hablaba ahora la hermana Elena, la inteligencia espiritual. Hay gente que está allá en Betel, pero necesitamos sacarlos de Betel. Se quedaron allá en las 4 paredes. No le hablan a la gente afuera. Se les invita a un evento, a un evangelismo. No, yo aquí en Betel estoy bien. Ya tengo la membresía, yo ya soy salvo. Dios te necesita para que tú saques allá a ese que está en Betel y lo lleves y que lo muevas. Y que también lo lleves a Jericó a conquistar su vida de santidad, su vida devocional. Tú necesitas ser ejemplo. Tú necesitas decirle: yo ya pasé por ahí. No soy un modelo terminado. No fue fácil. Costó sangre, sudor y lágrimas. Porque retener la santidad cuesta. Y cuesta orar. Claro que cuesta orar. Pero Señor, usa mi vida. Usa mi vida para ayudar a otros en su avance. Aleluya. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, yo quiero una doble porción. Yo quiero más capacidad. Quiero albergar capacidad en mi oído espiritual, sensibilidad a la palabra. Dame entendimiento, sabiduría. Hay cosas gloriosas que Dios tiene para nosotros. Él lo ha prometido.
Él lo dijo allá en su palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero tener esas experiencias con el Espíritu Santo de Dios. Quiero, Señor, que tú me escojas en medio. Escuelas de profetas habían en diferentes lugares, y como mínimo 50 profetas en cada una de esas escuelas. Pero que Dios te escoja a ti, Eliseo, en medio de todas esas multitudes. Que Dios te escoja a ti, porque ve en ti la perseverancia. Quédate aquí. No, yo me voy. Yo no me quedo acá, yo sigo avanzando. Necesitamos avanzar, necesitamos más de Dios. Yo necesito. Y esa es mi oración cada día: Señor, dame un espíritu superior. No es fácil enfrentar este mundo. No es fácil, Señor, los compromisos, las cargas, la familia, la iglesia, el liderazgo, el servicio. Eso no es fácil. Señor, yo no puedo sin ti, yo no puedo. Dame, Señor, una doble porción de tu espíritu. Dígaselo a Dios: dame una doble porción. Señor, dame más y más y más de ti.